Hola a todos, soy Tom, el director del British Council aquí en Colombia. Primeramente deseo a todos los panelistas y miembros de la audiencia un 2021 seguro y feliz. Bienvenido a Hey Comunitario como parte del Hey Festival Cartagena, el hogar de las grandes ideas de nuestro tiempo. Gracias por acompañarnos en esta sesión fascinante y muy útil en la práctica para ver cómo las plantas y los hongos se encuentran en nuestra dieta. La conexión de mi organización con este tema es fácil. Desde hace algunos años el Fondo Newton Caldas funciona entre el Reino Unido y Colombia, reuniendo a investigadores y científicos talentosos para investigar algunos de los problemas urgentes que enfrenta el mundo en el siglo XXI. Y uno de los proyectos financiados por el esquema involucró a Kew Gardens, buscando formas para que Colombia y sus comunidades desarrollen su bioeconomía o su economía verde. A medida que la necesidad de adaptación climática se vuelva más omnipresente en nuestras vidas, la importancia de un conocimiento profundo de nuestros ecosistemas será poderosa para todos los que trabajan por un futuro sostenible en los que vivimos. Estamos encantados de que nuestras dos comunidades académicas puedan trabajar juntas en una agenda tan importante a través del Fondo Newton Caldas. En realidad soy nuevo acá, solo he llegado a Colombia al fin de septiembre. Así que estoy aprendiendo no solo sobre los abundantes recursos naturales y la biodiversidad del país, sino también sobre el amor de los colombianos por la parrilla, el asado y la carne en general. Antes de mudarme a Colombia vivía en India, donde una parte significativa de la población vive de una dieta basada exclusivamente en plantas, como vegetarianos o veganos. Y pasé la mayor parte del 2020 experimentando para ver qué tan fácil o difícil sería practicar el veganismo y reducir mi propio impacto ambiental en el mundo. La experiencia me introdujo a tantos tipos diferentes de opciones dietéticas que nunca había considerado. Me volví más aventurero con la comida y descubrí alternativas naturales de carne que sabían tan rica como la auténtica. Por ejemplo, la yaca sabe exactamente como el cordero cuando se cocina. A veces solo descubrimos cosas nuevas cuando tomamos decisiones deliberadas. Aumentar nuestro consumo de alimentos de origen vegetal puede tener un doble beneficio. Existen beneficios directos para la salud del individuo, pero también beneficios para el ecosistema que resultan de una agricultura de menor intensidad y patrones de uso de la tierra más naturales que respaldan la biodiversidad a nivel local. Es fantástico tener científicos y chefs con nosotros hoy para considerar este tema y aplicar información relacionada con aquellos de nosotros como yo que estamos pensando en formas de vivir y comer
de manera un poco diferente en 2021. Gracias y disfruta. Chao. Buenas tardes a todos en Colombia. Muchas gracias a Tom de British Council para la introducción y explicar un poco sobre nuestra colaboración en Colombia. Es de verdad un gran placer estar aquí con ustedes hoy a través de esta clase de cocina tradicional. Antes de empezar, quiero presentarme y presentar a todos los que hacemos parte de esta sesión. Mi nombre es Tiziana Ulián, yo soy investigadora en el Jardín Botánico de Kew en Londres y lidero un grupo de investigación que se ocupa de estudiar la biodiversidad, conservarla y desarrollar métodos para apoyar comunidades locales a través del uso de la biodiversidad. Soy italiana y también he ido varias veces a Colombia. De verdad que me encanta su país, me encanta la biodiversidad que hay en Colombia, los lugares espectaculares y toda su rica cultura. Bueno, ahora le presento a Carolina Castellano aquí, que está con nosotros. Carolina es una investigadora del Instituto de Recursos Biológicos en el Instituto Humboldt. Carolina, dentro de su trabajo está la planeación e investigación también para la conservación de las especies, el uso sostenible y también estudia la ecología de comunidades de las plantas. Y por último, es un honor presentar a Álvaro Clavijo, que es el chef detrás del mejor restaurante de Colombia, que se llama Chato. Álvaro entró a la lista de los mejores 50 restaurantes de América Latina, de 50 Best, en el 2019, y ha mantenido su posición como el mejor de Colombia y el número 7 en América Latina. Y tenemos a Álvaro aquí. Él estudió en el famoso Le Cordon Bleu de París y ha trabajado en los mejores restaurantes del mundo. De verdad, un gran placer tener aquí con nosotros Álvaro. También quiero darle un poquito, antes que Álvaro empiece con su receta, quería darle un poquito de información sobre el programa, los proyectos que tenemos entre Reino Unido y Colombia. Carolina y yo hacemos parte de este proyecto que se llama Plantas y Hongos Útiles de Colombia. Está liderado por el Kew Garden en colaboración con el Instituto Humboldt y financiado por los fondos del Newton Caldas Fund que mencionó anteriormente Tom, entre el gobierno del Reino Unido y Colombia, y está administrado por el British Council. El objetivo de este proyecto, programa, es de estudiar la diversidad de las plantas, de los hongos, con el fin de fomentar la economía no solamente a nivel local con las comunidades, pero también a nivel nacional del país. Y tal vez muchos de ustedes no saben que nuestra dieta diaria a nivel global está solamente concentrada en una pequeña cantidad de plantas de hongo. De hecho, en el mundo se utilizan solo 15 plantas para el 90% de nuestra ingesta calórica. Algunas de estas plantas son el arroz, el maíz, el trigo. Y eso de verdad es un contraste con todo el potencial que hay allá afuera. De hecho, en un estudio que hicimos el año pasado, encontramos que podríamos tener hasta 7.000 especies comestibles en nuestro futuro como parte de nuestra gastronomía. Este de un lado, del otro, al mismo tiempo, hay el problema que muchas de esas especies están desapareciendo en su ambiente natural, eso a causa de la deforestación, pero también otros impactos humanos, como por ejemplo la agricultura intensiva, concentrándonos solamente en pocas especies. Como consecuencia, hoy en día se calcula que 2 en 5 especies de planta están en riesgo de extinción. Tal vez algunos de ustedes saben que Colombia está como el segundo país más biodiverso del mundo
Y eso de verdad es un tesoro para la industria gastronómica, no solo colombiana, pero también a nivel mundial. Con nuestro proyecto hemos identificado hasta más de 1.500 especies de plantas comestibles, muchas de las cuales se utilizan a nivel local o apenas se utilizan. Alguna está un poquito más conocida y después, bueno, se hablará durante esta sesión. De verdad que es un tesoro de la diversidad alimentaria de Colombia para el mundo. Queremos incentivar a través de nuestro proyecto, pero también con eventos como estos, el uso de ingredientes únicos colombianos y que nadie conoce afuera de la comunidad local y afuera de Colombia. Además que eso nos ayudará a mejorar no solamente nuestra alimentación, pero también al mismo tiempo nos ayuda para la protección del medio ambiente. Bueno, ¿cómo logramos hacer todo eso? Bueno, podemos hacerlo, por ejemplo, aumentando y diversificando nuestra dieta diaria y también facilitar información que nos permita saber cuáles son estos ingredientes y dónde encontrarlos, de manera de garantizar también un buen uso de nuestra biodiversidad. De hecho, para concluir, como parte de nuestros proyectos, tenemos dos plataformas en línea, una de plantas y una de hongo. Una, por cierto, se llama Colplanta, el otro se llama Colfungi, que están dedicados a las plantas y a los hongos que se encuentran en Colombia. Y también hay otra plataforma que estamos desarrollando donde el objetivo es poner en contacto las varias empresas o los restaurantes, los empresarios con la comunidad locales y los varios clientes, las personas que necesitan estos productos. Bueno, no siendo más, quiero darle ahora a la palabra a Álvaro porque él le cuente un poco de esta receta con el uso de alguna de esta especie. Bueno, un gusto y a Álvaro te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Estamos acá en Bogotá, en mi restaurante, con algunos ingredientes que nos llegaron. Hoy vamos a usar 5 de los que realmente han tratado como de resaltar y de la lista que me mandaron y pude ver, me llamaron mucho la atención. Uno va a ser 2 recetas, dos de esas recetas, una de las 2 recetas es una receta que normalmente hacemos acá en el restaurante, se usa con flor de Jamaica y achote. Y otra que vamos a hacer va a ser una de pancakes con harina de guaymaru y marañón y açaí. Entonces, vamos a empezar por la masa de pancakes para dejarla aireando y les voy a ir mostrando acá poco a poco los ingredientes que vamos a ir usando. Vamos a empezar con los pancakes. Yo creo que es la parte más compleja de toda la receta, por más que a veces unos pancakes parezcan que son muy fáciles, pero esta pues me quise complicar un poquito la vida y mostrar un poco, digamos, cómo nos inspiramos en algunos ingredientes muy nativos aquí en el restaurante y les vamos dando la vuelta y los modernizamos un poquito. Entonces, vamos a empezar con un bowl. Poner un bowl, un batidor, y básicamente lo que hay que hacer es vamos a usar polvo de hornear, bicarbonato, azúcar, harina de guaymaru y vamos a empezar por la harina de guaymaru. Entonces ponemos en un bowl harina de guaymaru. Si ustedes la ven, tiene una textura un poquito, digamos, cuando uno la toca, la pongo acá, si uno la toca parece que fuera un poquito como gruesa, parece arena, visualmente parece como si fuera tierra. Tiene un olor bastante particular, pero ya uno lo toca y se vuelve básicamente como si fuera, digamos, como una harina un poco más popular, como maicena, harina de maíz. Entonces, vamos a poner en el bowl, vamos a poner polvo de hornear, vamos a poner el bicarbonato,
Y acá a un lado ponemos, leche, mantequilla y azúcar. El azúcar me gusta. Hay gente que normalmente cuando hace pancakes tradicionalmente pone el azúcar en los secos. A mí me gusta calentarlo con el azúcar. Y la razón por la cual hago esto es porque cuando uno el azúcar, o sea, yo quiero que se disuelva. Y cuando se disuelve en calor es mucho más fácil de disolver. Entonces ponemos a calentar. Simplemente vamos a dejar que hierva muy suavemente. Y por último, casi penúltimo, vamos a poner un poco de harina de trigo. Yo la mezclo con el guaymaro, porque la verdad me parece que si solo usáramos guaymaro, no, la textura y sobre todo el sabor y el olor es muy fuerte. Entonces el porcentaje que uso más o menos es un 30% guaymaro, 70% harina de trigo. Igual empecé probando, digamos, desde ayer hice varias pruebas desde hacer como 100% guaymaro hasta que baje. Y me parece que todos los que probé es el porcentaje que más se le siente la harina y no se vuelve, digamos, como gomoso, porque a veces el guaymaro tiende a volverse un poco gomoso en esta preparación. Entonces, partimos los huevos enteros. Vamos a poner a un lado. Vamos acá, vamos a dejar entonces. Tenemos los secos y los huevos. Tenemos la mantequilla, la leche y el azúcar calentando. Entonces, vamos a seguir cocinando. Vamos a hacer otra parte de la receta de los pancakes, que es bastante larga. Es más que larga, es más como para esperar. El tiempo de espera. Yo igual tengo una adelantada para que lo podamos ver. Bien, entonces, esto es un ganache que vamos a hacer. Básicamente ven ahí, entonces es crema de leche que se va a derretir con chocolate blanco. Cuando yo hago un ganache en chocolate blanco, normalmente me gusta usar manteca de cacao y lo mezclo con el azaí y la mantequilla fría para que se vaya, digamos como emulsionando. Y por último, terminamos de mezclar con las yemas. Entonces, aquí volviendo a la receta anterior, mientras tanto, entonces calentamos. Terminamos de calentar la leche. Y no la ponemos directo, ponemos solo un poquito sobre los huevos. Porque si la ponemos toda directamente, vamos a terminar con unos huevos totalmente cocidos. Entonces ponemos solo un poco, mezclamos. Y así empieza a volver un grumo, ponemos el resto. Mezclar toda. Y acá terminamos de mezclar. Hasta que esté totalmente integrado. Ustedes ven, el guaymaro coge todo, la masa coge absolutamente todo el color del guaymaro. Empieza a oler. A mí lo que más me gusta de esta harina, no usamos levadura y de verdad por eso también escojo hacer esta receta de guaymaro con pancakes, porque particularmente esta receta no lleva levadura y cuando uno pone el guaymaro tiene unos tonos, a mí me acuerda mucho, me huele muchísimo a levadura.
Entonces, ojalá tengan la oportunidad de hacerlos. Batimos hasta simplemente desaparecer todos los grumos. Igual la idea es dejarla reposar. Una vez ustedes ven que no tienen grumos, la dejan reposar, la damos a un lado, que se enfríe un poquito y después le echamos otra batida, ¿vale? Entonces hasta ahí vamos, digamos que estamos listos con los pancakes. Entonces, vamos a hacer el cremo de açaí. Esto vuelvo y repito, es un ganache de açaí. Suena un poquito, digamos, como fancy porque lo que hacemos es darle una textura, nuevamente un ganache. Hay ganaches que llevan yemas, hay ganaches que no llevan yemas, pero digamos que cuando, y hay ganaches que normalmente nunca llevan gelatina. Entonces, cuando yo incorporo gelatina con yemas, va a tener un ganache, digamos, como cuando uno se ha comido un macarrón, uno se ha comido un ganache, no sé, lo primero que se me viene a la cabeza es un macarrón, pero creo que todos hemos comido ganache en algún momento de nuestras vidas, y de chocolate. Pero cuando uno usa una fruta ácida, normalmente tiene como a quedarse muy plano, muy quieto. Cuando uno le pone gelatina y le pone yemas, se airea mucho más y se deja con una textura, digamos, como más divertida en la boca. Entonces, vamos a empezar a hacerlo. Les voy a mostrar. Vamos a coger una olla. Vamos a poner a calentar crema de leche. Entonces ponemos la crema de leche. Ponemos aparte perdón, en la misma olla vamos a poner azúcar. Aparte, entonces vamos a secar muy bien un bowl. Vamos a calentar el azúcar con la crema de leche. Fuego muy bajo, simplemente que no hierva, simplemente que se vaya como, digamos que derritiendo, como incorporando la crema de leche con el azúcar. Entonces, lo otro que tengo acá listo para poner es la gelatina. Acá entonces en el bowl, entonces vamos a poner la gelatina. La gelatina la vamos a poner a medida que vaya, les voy a mostrar, calentando la crema de leche y se vaya disolviendo el azúcar. Entonces, digamos, por ejemplo, si no se quieren complicar mucho la vida, cuando quieran hacer esto, digamos, por ejemplo, lo pueden hacer con cualquier pulpa. Yo lo hago con açaí acá en el restaurante, pero ustedes lo pueden hacer con pulpa, ojalá, digamos, con muchas frutas de este país. Se me ocurre, por ejemplo, que se venga ya a la cabeza, que seguramente pueden encontrar maracuyá, o a veces, por ejemplo, en Londres en Europa he visto mucho en pulpa lulo. Hay muchos frutos que se consiguen en pulpa, entonces pueden intentarlo de hacer con cualquier tipo de pulpa. Ojalá lo hagan con açaí. El açaí está, pues, creo que muy de moda en todo el mundo, y creo que se consigue en muchos lados también. Entonces, lo único que, digamos, por ejemplo, puede ser un poco complejo y que daría poco, de verdad, sinceramente, a veces que uno le quiere hacer unos pancakes a los hijos o a alguien, a la novia o al novio en la casa. De pronto hacer esta parte puede ser un poco cansona, larga de hacer. Yo les voy a decir hasta dónde la haría yo en mi casa, pero pues quise como mostrarles una receta un poco más compleja como la hacemos en el restaurante. Yo
puse a calentar la crema de leche con el azúcar. En este punto voy a poner a hidratar la gelatina en polvo. Se puede usar gelatina cola de pez. Vamos hidratando solo de a poco. Pueden usar cola de pez, que normalmente se consigue mucho más fácil en algunos lados que acá en Bogotá tenemos mucho más acceso a la gelatina en polvo. Y vamos a dejar que se vaya calentando poco a fuego muy lento. Entonces, para el ganache, lo que les estaba hablando que hicieran en su casa, que le quede más fácil. Ojalá si son cocineros un poquito más expertos se animen a hacerla toda. Pero entonces aquí ponemos chocolate blanco, manteca de cacao, y el açaí. ¿Listo? Entonces ponemos açaí. Vamos mirando cómo va la gelatina. Va hidratándose a poco. Voy a batirlo un poquito. ¿Listo? El calor va haciendo su trabajo. Y aquí, entonces, están todos los ingredientes fríos. Vamos a revisar cómo va la gelatina. Pues si quisieran hacer un ganache, como les está diciendo en su casa, podrán editar las yemas y la gelatina no es, digamos, 100% obligatoria. Les voy a mostrar ahorita, digamos, la textura que estoy logrando por poner esos dos ingredientes de más. Pero si no los consiguen, no pasa absolutamente nada. Pueden simplemente usar el chocolate, la pulpa que a ustedes les guste, balanceadas ahí y crema de leche. Entonces, revisamos que la gelatina se haya derretido por completo, no haya grumos. Y empezamos a trabajar con el mismo batidor. Y a medida que el chocolate se va derritiendo, vamos a empezar a poner mantequilla. Ponemos toda la mantequilla va a empezar a darle un brillo y una textura muy interesante. Pronto, si se enfría muy rápido y el calor de la crema no es suficiente, se puede poner, digamos, en baño María. Creo que me va a tocar. Vamos a poner un poquito de baño María. Entonces ponemos a hervir un poquito de agua. Y seguimos trabajando. La idea es no calentarlo mucho. Normalmente a veces la cantidad de la crema de leche, si hubiera cortado, digamos, por ejemplo, mucho más pequeño el chocolate, mucho más pequeño la mantequilla, probablemente hubiera sido suficiente el calor de la crema de leche. Pero estaba muy grande y no voy a alcanzar a derretirlo, entonces me ayudo con un poquito de baño María. Listo, vamos batiendo. Carolina, ¿me oyen? ¿Todo bien? Todo muy bien, Álvaro. Se ve de lejos. Bien. Ahí la cámara arriba debe estar viendo. Hierve el baño María. Ponemos encima el bowl. Ya les voy a mostrar igual para que vean bien cómo queda. Y vamos poniendo
de una yema y vamos batiendo que se vayan integrando. Va a tener mucho cuidado, terminar con unos huevos batidos. Digamos que el indicador de la temperatura es el chocolate, que no se ha derretido totalmente. Entonces ahí podemos tranquilamente ir batiendo las yemas. Listo, ahí le vamos dando, vamos poniendo el resto de las yemas. Poner bien las yemas. Espátula. Este ganache también, por ejemplo, si no consiguen chocolate blanco, pueden hacerlo con chocolate amargo también. Digamos que eso es lo divertido de este tipo de recetas. Yo escojo hacerlo con manteca de cacao y chocolate blanco porque uno me parece que la manteca de cacao con el chocolate blanco cuando se cocina se maridan muy bien, se siente más. A veces con el amargo me parece que se lo lleva mucho, pero por ejemplo el açaí con el chocolate amargo es muy muy rico la mezcla porque a mí me gustan mucho esos sabores, yo soy mucho de sabores ácidos, amargos, me gustan muchísimo cuando me encuentro eso, sobre todo en un postre, me parece muy divertido. Listo, ya casi estamos. Y en un inicio lo van a ver muy líquido y digamos acá les voy a mostrar por el otro lado. Ustedes ya van a ver aquí en la cámara cómo se empieza a disolver todo. Inicialmente lo van a ver muy muy líquido, pero después eventualmente, a medida que se enfríe, vamos a terminar con esta pasta que ya la van a ver cuando emplatemos. Yo la adelanto porque normalmente lo ideal, por ejemplo, cuando quieran hacer esto en un brunch en sus casas o lo quieran hacer, cuando ustedes quieran, lo ideal es dejarlo reposar unas 6 horas, 4 a 6 horas en el refrigerador para que coja buen cuerpo. Nosotros normalmente acá en el restaurante lo hacemos con un día de anticipación. Por la gelatina, por las yemas, chocolate cogen, se integran en frío muy bien. Listo, entonces, vamos a dejar a un lado que repose. Primero, que coja temperatura ambiente. Después de que coja temperatura ambiente, lo que hacemos es ponerlo en una manga pastelera. Y después de poner la manga pastelera, yo uso una boquilla que es plana. Pueden usar una boquilla que ustedes quieran, ya van a ver por qué más adelante cuando emplatemos. Pero lo pueden dejar entero, lo pueden cucharear, como ustedes quieran. Yo voy a mostrar un emplatado un poco, digamos, a cómo trabajamos aquí en este restaurante. Entonces vamos a seguir con la última preparación antes de hacer los pancakes. Para los mismos pancakes vamos a hacer, para mí uno de los ingredientes que más me gusta también usar es el agraz. Entonces acá tenemos agraz, pulpa de agraz, poco de gelatina y un estabilizante, bueno, un estabilizante que se llama, es goma Santana. Entonces,
¿Qué vamos a hacer acá? Limpiar. Y vamos a usar un sifón para esta receta. Yo hago un sifón porque la quiero airear. Vuelvo y digo, acá nos gusta complicarnos un poco la vida, pero digamos, yo pienso esto como si fuera un coulis de algún fruto rojo que a ustedes les guste. Gracias. Entonces, yo lo que hago con esta pulpa, yo tengo un señor por Samacá, el Valle de Samacá, que le crece mucho a gras. Eso es como unas 3 horas de Bogotá. El tema es que nosotros nos recibimos el agraz, les sobra mucho agraz, y el agraz, nosotros nos gusta mucho fermentar frutas. Entonces, lo que hacemos con el agraz, con un porcentaje de sal y lo fermentamos. Después de 4 o 5 días de fermentación, lo licuamos y terminamos con esta pulpa. Esta pulpa, lo que hacemos después es licuarla. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a ponerla solo la mitad. La receta igual la van a poder ver completa para que la puedan repetir. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la crema de leche. La vamos a calentar y vamos a hidratar la gelatina en la pulpa grasa, ¿vale? Entonces, mientras tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir casi que ir cocinando al mismo tiempo nuestros pancakes. Entonces, que acá solo tengo una estufa, que todavía no me han terminado de arreglar esto. Es una cocina nueva que estamos estrenando. Esta es mi primera clase aquí, no, segunda clase aquí, como segunda demostración de cocina. Entonces, todavía estamos terminando de arreglar, ¿vale? Entonces, vamos a ir calentando y vamos a hacer lo mismo. Entonces, ponemos la gelatina. La gelatina hidratar. Y este polvito es un derivado de algas que usamos. Yo lo uso más en repostería, la verdad, no lo uso casi nunca en sal. En repostería yo hago los postres aquí en el restaurante, no tenemos pastelero, entonces no soy un gran pastelero, me esfuerzo un montón, pero este tipo de, digamos, como estabilizantes me ayudan mucho como a hacer cosas en pastelería. Entonces, vamos moviendo. Empieza a oler muy rico. Las frutas fermentadas, yo recuerdo de chiquito como que yo no le tendría a tener mucho miedo, pero digamos como después de que me volví cocinero, empecé a dar cuenta de lo divertido que puede ser una fruta dulce. Una fruta dulce se puede volver ácida, una fruta amarga se puede volver ácida. Es muy divertido, sobre todo a veces frutas que tienen a ser muy dulces, como mango, frutas que son, digamos, como a veces parecen como, son divertidas solo una vez, pero se puede transformar a medida de que uno va como fermentando. Es muy divertido y eso es algo que hacemos mucho acá en el restaurante. Entonces, una vez se hidrata la gelatina, ponemos el resto de la grasa. Y una espátula, y vamos ayudando en el fondo, que no quede nada. Entonces, vamos a apagar acá. Saco una licuadora. Es una licuadora licúa un poquito de temperatura, pero en este caso la temperatura la vimos en la olla. Entonces no hay necesidad digamos que de calentar esta vez. Pueden usar la licuadora que tienen en su casa. Esto nos va a ayudar a evitar que haya grumos de gelatina. Y vamos a terminar con el polvito que les conté ahí encima, ¿vale? Entonces, a licuar. Listo, entonces vamos a esperar que esta licuadora es como robot del futuro. Vamos a poner a licuar.
el polvo no lo caliento, porque el polvo lo que hace es emulsionar, es, digamos, como terminar de emulsionar toda la preparación. Entonces, el polvo lo que hace es estabilizar la grasa fermentada con la gelatina, y a medida que se enfría la gelatina, obviamente a medida que va bajando su temperatura, coge mucho más cuerpo, coge muy buen cuerpo, y nos va a dar una textura aireada, casi como, piensen como en una, como cuando uno se rasura, como la crema de afeitar. Al terminar, entonces se va licuando con la leche y crema en la base piscina, para la leche. Y ahí ya baja totalmente la temperatura, la va a calentar más un par de lomos y ahí sí lo vamos a enfriar. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar cómo va la grasa. Realmente licuado, con color increíble. Vamos a recuperar bien todo eso. Y vamos a con un sifón. Ahora, esto lo podrían hacer directamente, ponerlo directamente sobre los pancakes. Yo simplemente pues, les voy a mostrar cómo lo hago acá en el restaurante. Este es el desastre. Entonces, se va a limpiar un poquito. Y vamos a seguir. Por ejemplo, acá no le puse, pero podrían ponerle. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el picante, sobre todo cuando desayuno, me gusta comer picante. Por ejemplo, acá le podrían poner un poquito de picante. Le podrían poner un poquito de sal. Eso es, digamos, lo divertido también, por ejemplo, cocinar con frutas. Las frutas a veces con picante, las frutas a veces con un poquito de sal. Falsa muchísimo el sabor. Entonces, vamos a revisar cómo va el ganache. Listo, ahí está. Vamos a dar a enfriar. Al final les voy a mostrar cómo queda. Entonces, hasta ahí vamos con la salsa ganache y vamos a airear esta preparación. La vamos a dejar simplemente enfriar. Esta es una nevera que enfría muy rápido. Pero antes de ponerle las cargas, le voy a poner simplemente a enfriar. Entonces, vamos a hacer los pancakes ahora mientras que esto se enfría. ¿Listo? Entonces, mientras que se enfría, vamos a empezar a hacer los pancakes. Tomamos un sartén. Y yo los voy a hacer en un molde. Tengo este moldecito que tengo acá. Le voy a poner solo un poquito de aceite. Solo un poco de aceite. Ayúdame a recoger acá, por favor. Entonces, vamos a mostrar otra vez la harina una vez reposada, Guaymaro, cómo va.
ella empieza como a hidratarse mucho más. Hacemos la última vuelta y huele de verdad a pura levadura, es increíble. Entonces, primero, bien caliente. Cuando ustedes empiezan a ver un poquito de cómo le bajan la temperatura. Y una cuchara. Vamos a poner en el centro, solo hasta la mitad del molde. El bicarbonato y el polvo horneador van a hacer que se aireen muchísimo. Les voy a mostrar. Entonces, hasta la mitad. Digamos que se va cocinando, ustedes empiezan a ver burbujas, cómo se empieza a cocinar hacia el borde. Y ahí tenemos que ser pacientes. Creo que dentro, la mayoría, creo, todos hemos hecho pancakes en las casas. Entonces, casi que estamos listos con esta receta. Voy a poner un plato, porque vamos a listar, a emplatar. Voy a poner esto acá. Tengo que esperar que se entre un poquito más la espuma, entonces vamos a esperar un poquito. Miren cómo se empieza a crecer, ¿sí? Está hasta la mitad y el mismo solo empieza a crecer. Entonces, por ahora lo dejamos ahí. Entonces, yo me ayudo con esta espátula. Es una espátula de pescados, pero pueden usar cualquier espátula en su casa. Álvaro, ahora que estamos terminando esta receta, te puedo contar un poquito sobre y contarle a todos sobre los ingredientes que usaste en esta receta. Claro que sí, puedes contar lo que quieras. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues se ve delicioso. Lástima que no podemos estar ahí con Álvaro para probarlo. Pero bueno, ahorita como lo que se estaba contando Tiziana de la promoción de especies nativas en la cocina, pues Álvaro nos puso 3 ejemplos acá que son muy chéveres de mencionar. Entonces está el guáimaro, está el azaí y está la gras, que todos son frutos que se encuentran en Colombia. Voy a decirles algo muy cortico de cada uno. El guáimaro, por ejemplo, es un árbol grandísimo, supremamente imponente, que se ve en los bosques secos, también está en los bosques húmedos de Colombia, pero cada vez es más escaso porque también es un árbol maderable. Los frutos que se están consumiendo y la harina que está usando Álvaro se cosecha silvestre, es decir, son plantas que estaban ahí y los pobladores de diferentes localidades en el Caribe están cosechando los frutos del suelo para hacer la harina y poderla usar en la cocina. Entonces, es un producto muy interesante porque también está apoyando la conservación de esos bosques donde se encuentra el guáimaro. Les resalto que esos frutos no solo los comemos nosotros, sino que lo comen muchísimas especies, las encantan a las especies de monos. Entonces, es una especie súper interesante que también están explorando para poderla cultivar, pero toma un poco de tiempo porque es un árbol de porte grande. Otro de los que nos contaba Álvaro, pues el azaí. Esa es una palma. Las palmas, Colombia es muy rica en palmas y las palmas son útiles para muchas cosas, comida, pero también para artesanías. Y esta palma se encuentra en la Amazonía y también es cosechada de manera silvestre. Se encuentra en otros países, Brasil la exporta, pero es una especie que también se usa para construcción, tiene unas formaciones donde hay muchísimas plantas. Entonces también es una oportunidad muy interesante para las comunidades locales que conserven los bosques donde se encuentra la palma. Y finalmente, pues el agraz, como mencionó Álvaro, se está aprovechando mucho en Boyacá, en Cundinamarca, y se asocia a bosques como de robles, a bosques andinos. Entonces tenemos ahí 3 ecosistemas diferentes donde encontramos especies de interés. Estas son aprovechadas por comunidades campesinas que las pueden tener en bosques, pero también las pueden encontrar en sus fincas. Algunas se cultivan, pero también muchas de las plantas se encuentran en su hábitat natural. Entonces son 3 frutos que donde los vemos detrás han sido cosechados por productores locales
diversos, campesinos, comunidades afro. Entonces, es darle también oportunidades a la economía y a la conservación. Gracias, Álvaro. Entonces, no, Carolina, lo único que no dije fue que también le voy a poner un poquito de marañones encima. Me gustan mucho las nueces en este. No sé si quieras saber un poquito del marañón. Lo único que voy a hacer es que lo voy a poner a tostar al lado de los pancakes un poquito. Solo un poquito. Se podría hornear, queda muy rico horneado. Súper. Pero acá lo voy a dorar un poquito en el sartén. Listo, súper. El marañón también es un fruto nativo de Colombia. Se encuentra sobre todo en las partes sur. Está en América, en diferentes países. Es muy interesante porque la semilla de marañón tiene una forma muy particular, porque el fruto es pues digamos, un fruto rojo, jugoso, y es un fruto falso, porque en realidad esa es una de las partes que sostiene a la semilla, sino que se hinchó, digamos, y tiene mucha agua, pero es un fruto que se puede comer también fresco, además de la semilla, incluso se hacen mermeladas. Esta especie sí ha sido cultivada ampliamente, pero es interesante porque es una especie que es originaria de nuestro país, que puede llegar a escalarse a esas dimensiones de cultivo. Entonces también puedo tener oportunidad en otras regiones donde no se conoce nativa. Vale, muchas gracias, Carolina. Entonces, vamos a seguir. Ya estamos casi listos con la primera receta. El primer pancake ya salió. Se airea muchísimo, es increíble, la verdad, con una textura muy interesante. Vamos dorando los marañones un poquito a un lado. Y vamos a dar la vuelta al pancake. Les muestro. Dorando los marañones y el pancake, ¿vale? Entonces ahora sí vamos a ir alistando nuestro plato, mientras que está este. Y yo tengo acá un plato un poquito más grande para que sea mejor. Este está muy lindo. Son los platos nuevos que me llegaron. Vamos a ponerlo acá. Parece un ponqué. Entonces. Los marañones están doraditos por un lado. Les voy a sacar solo para picarles un poquito. Retiro el molde. A ver si este sale perfecto. Sí. Voy a echarle una última calentada acá mientras que corto los marañones. Entonces voy a cortarle solo un poquito con el cuchillo. Listo, ya está. Voy a poner un poquito de sal. Mezclo. Listo. Y vamos listos para emplatar. Entonces, vamos a poner de base un pancake. Saco el ganache de azaí. Entonces vamos a ponerlo de esta manera, siendo la textura que coges, se ven como unas espumitas. Ahí está. Es un pancake muy fancy. Ponemos marañones. Marañones. Y el pancake, el otro pancake encima. Es decir, ¿está bien?
y acá está, ¿vale? Entonces ahí está encima. Aquí están, vamos a usar polvo de Jamaica. Se me acaba de ocurrir, a ver, no sé qué tal se vea, voy a probar. ¿Me pasa un tenedor y un cuchillo, por favor, Mario? Ok. Un poquito de polvo de Jamaica, solo, no sé, no es obligatorio. Metimos. Y ponemos encima. Ahí está. ¿Cómo lo ves, Carolina? Pancakes muy fancies. Delicioso. ¿No? Mira, María Alejandra. Ella va a ser la fortuna que se lo va a comer. María Alejandra, mire aquí. Toma. Parece un ponquena. ¿Y qué tal esa belleza que hice? ¡Wow! ¿Mm? Listo. Entonces, pancakes de Guaymaro, Marañón, azaí y agraz. ¿Sí se ve bien ahí? ¿Lo ven bien? Bueno, Perfecto. dale, entonces Delicioso. voy a hacer pastelera a los 40. Entonces, vamos a seguir con la parte de sal y vamos a hablar de dos ingredientes. Uno que a mí particularmente me gusta muchísimo, 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 sobre todo cuando lo descubrí fresco. Cuando lo descubrí fresco, hablo de la flor de Jamaica. Para mí la flor de Jamaica es las cosas más interesantes que, digamos, complejas en sabores cuando está seco, cuando está crudo, cuando está recién agarrado digamos, de su fruto o, digamos, por ejemplo, en este caso en particular, la hacemos encurtida. Nosotros en Bogotá estamos a 2.600 metros de altura en el centro de un país lleno de montañas y una geografía bien compleja. Entonces, los productos que nos llegan a nosotros de otras partes del país normalmente son tan únicos y tan especiales y los queremos tanto acá en el restaurante que lo que tratamos es normalmente siempre de prolongarlos, de conservarlos, de cuidarlos, porque no tenemos acceso diario a ellos. Entonces, la flor de Jamaica, les voy a mostrar acá, me llega así. Aquí y acá. Esta es fresca. Y acá es seca, que normalmente es como probablemente la han visto, se va a conseguir mucho más fácil. Vamos a empezar a cocinar un plato que para mí usamos otro ingrediente que a mí me gusta mucho y lo descubrí, digamos, como lo vengo usando, siempre lo había probado en Cocinas Carolina. ¿Me oyen? ¿Qué pena? ¿Sí? Te vimos bien. Bien, entonces, lo que para mí las chubas normalmente siempre se usaban y las conocía mucho como de cocidos, pero para mí, digamos, por ejemplo, uno de las metas de nosotros en el restaurante y el compromiso que tenemos aquí es trabajar con producto local, producto 100% colombiano, en su casi que 90% de 90% me atrevería yo a decir que trabajamos con casi 90% de ingredientes colombianos en este restaurante. A veces nos hallamos como por ejemplo con gomas, cosas estabilizantes, pero generalmente siempre usamos, y normalmente siempre el compromiso siempre es trabajar con ingredientes locales. Entonces, este plato, vamos a usar chubas, les vamos a mostrar acá, estas chubas están fritas, este es el polvo de Jamaica, la flor de Jamaica fresca. Vamos a hacer un pescado con chubas. Vamos a usar achote. Un poquito
de pasta de tomate, poquito de panela y acá están los ingredientes que les estaba hablando. Entonces, acá tenemos limón mandarino, que para mí es, yo creo que mi cítrico favorito de este país. Y las chuvas con la flor de Jamaica. Entonces, vamos a empezar a cocinar en un sartén. Entonces, vamos a empezar a cocinar una salsa que para mí es, digamos que, muy fácil de hacer. Realza muchísimo, muchísimo, muchísimo el líquido, el sabor de la flor de Jamaica. Y eso, entonces vamos a empezar por calentar un sartén a fuego muy alto y vamos a poner un poquito de semillas de cilantro, una cucharada pequeña. Me gusta empezarlas a quemar, realmente cuando sus especies secas tiendo a quemarlas un poquito antes de empezar. Me gusta mucho cómo empiezan a soltar sabor. Voy a ir cortando un poquito de cebolla. Cebolla larga, pueden usar cebolla cabezona, la cebolla que ustedes consigan, pero esta cebolla también es muy única en nuestro país. También le voy a poner un poquito de jengibre, un poquito de tallos de cilantro y un poquito de ajo. El jengibre, en este caso, porque es la con piel, voy a usarlo con piel porque va a ser para una salsa. Y los tallos de cilantro, para mí siempre en las salsas son muy importantes. Empezar a leer a tallos, a semilla de cilantro tostada. Lo voy a mostrar acá en la cámara. Empieza a soltar un montón de olores. Ahí, sin absolutamente nada de aceite, ponemos empezamos a quemar. Yo no pongo nada de aceite, pongo un poquito de aceite vegetal ahora sí. Y vuelvo al fuego alto. Gracias, chef. Voy a poner un poquito de ralladura de limón mandarino. Un poquito de achiote. Achiote para que nos ayude al color. Entonces el cítrico, la piel del cítrico se empieza a quemar. El achiote le empieza a dar el color. Empieza a oler a Pacífico. Para mí este es el olor del Pacífico colombiano. Entonces, vamos a poner un poquito de pasta de tomate.
Y vamos alistando un poquito de polvo de flor de Jamaica seca. Esto simplemente la flor de Jamaica que les mostré. Lo que hacemos es licuarla en un molino de especias. Le ponemos un poquito de panela, solo un poquito. A mí no me gusta mucho comer dulce en mi comida de sal. Y hasta ahí ya tenemos una salsa casi que lista. En este punto podríamos poner algún fondo, algún caldo de pescado, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner agua. Y salvemos. Integramos muy bien. La pasta de tomate empieza, les voy a mostrar. La pasta de tomate empieza a darle un espesor. Y dejamos concentrar a fuego medio. ¿Vale? Voy a poner un poquito más de líquido. La cantidad de líquido, yo les voy a dar en la receta van a tener todo. Gracias. Y vamos alistando la licuadora, ¿vale? ¿Cómo lo ves hasta ahí, Carolina? Muy rico. Me encanta esa mezcla cítricos. Delicioso. Y el limón mandarino para mí el limón mandarino es, wow, de las cosas más ricas para mí. A mí me encantan mucho las cosas ácidas. Y este es rarísimo porque siento una fruta y un limón, es muy rico. Entonces, vamos a ir alistando. Esteban, el pescado. El pescado lo voy a ir sellando. Él es Esteban. Él es el que mejor cocina pescados en este restaurante a veces. Y lo que va a hacer es que le va a poner un poquito de miel encima y un poquito de sal y lo va a sellar solo por un lado porque acá tengo una sola estufa, nos va a ir ayudando con eso. Gracias, chef. Entonces, vamos a ir alistando lo que les hablaba de las chuvas. Las chuvas en grasa, digamos en aceite. En este caso es aceite vegetal, que le ponemos mucho laurel, le ponemos cedrón, me encanta el cedrón es de mis aromáticos favoritos. Y lo que hacemos es quemarlos en un sartén sin aceite como estaba haciendo con el inicio de la salsa. Y después lo que hago es que infusiono con aceite vegetal, pongo las chuvas a cocinar como si fuera normalmente. La primera vez que yo vi esa técnica confitado fue con un pato y fue con un pulpo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero a mí me gusta en vez de usarlo con proteína, yo lo hago mucho con verduras. Entonces, con un sabor muy interesante y eso fue lo único que hice. Esta flor de Jamaica que ustedes ven acá a un lado es flor de Jamaica cruda, como les mostré al inicio, pero simplemente lo que hice fue desmecharla como si fuera un pollo para un ajiaco. Y la chuva cruda la ponemos, la pasamos por una mandolina y la hacemos chips. Entonces, esto es lo que queda, como chips de papas fritas, pero de chuvas, con un color muy lindo porque les queda todo el rosado alrededor y en el centro parece una papa. Entonces, vamos a con la licuadora. En este punto, si ustedes se fijan, yo no he puesto nada de sal, porque la idea después es concentrarla mucho más. Entonces, si yo le pusiera sal en este momento, después de cuando la vuelva al sartén y la concentre mucho más, se va a salar y ahí ya no va a haber nada que hacer. Entonces, voy a poner un poquito más de agua. Las cantidades las van a tener, en la receta las van a tener
para que la puedan hacer. La licuadora, la única diferencia que tiene es que da temperatura y realmente cuando uno licúa algo caliente, tiende a volar la tapa. Esta licuadora tiene unos brazos de seguridad para que eso no pase. ¿Cómo van hasta ahí, Carolina? Súper rico, Álvaro. No sé si les Vale. cuento un poquito ahí también que no, Sí, destacando tus dale. ingredientes, que también en la diversidad que se usan pasamos de frutos como el azaí, como el agraz, a usar flores, a usar tubérculos. Entonces también ver la cantidad de partes de las plantas que se pueden usar y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, digamos, las chugas también es una especie nativa que se encuentra sobre todo al sur del país, que muchos conocemos, pero yo creo que en Colombia no es tan común que las pongamos en nuestro plato, es algo que no compramos usualmente, pero que sí tiende a ser un cultivo muy importante en el país y que también no solo se conservan las especies, sino la tradición que hay detrás. Muchas de esas especies nativas que está mencionando Álvaro, pues se descubrieron por los pueblos originarios que vivían en esas regiones y que empezaron a probar diferentes plantas y encontraron y empezaron a usar estas. Incluso el achote pues ya es muy cultivado, pero también es originario de las zonas del país y se empiezan a tener también usos espirituales, ceremoniales para pintarse, sirve también para pintar las artesanías, las fibras de otras plantas. Entonces, la especie recoge un montón de tradición asociada y ya hemos pasado como por 4 regiones del país con la receta de Álvaro. Estamos cocinando con muchas cosas moradas y rosadas y me estoy asociando mucho. Entonces, vamos a mirar cómo va la salsa y el pescado. Entonces, ese plato es muy fácil, Carolina, la verdad. Es simplemente lo único era la salsa, que me parece muy divertida de hacer. Vamos a coger un bowl, vamos a poner las chubas y la flor de Jamaica. Yo voy a usar acá unas hojitas que está un proveedor de nosotros, que no, a mí me gustaba mucho antes usar, cuando abrí este restaurante me gustaba usar muchos brotes pequeños, pero la verdad, después me aburrieron un poco, pero este en particular sí lo uso mucho porque es chizo, y es chizo verde, y normalmente este chizo es morado. Es una hierba que está creciendo un proveedor de La Calera que quiero muchísimo, me siguen muchas ideas, y en este caso es una hierba muy amarga. A mí me gusta mucho eso porque con la flor de Jamaica ácida y el pescado me parece que se mezclan muy, muy bien. Entonces, vamos a empezar a mezclar la flor de Jamaica con las chubas y vamos a listar el chizo y las chubas fritas para terminar el plato, mientras que el pescado está. Entonces, acá le voy a poner, este es un aceite que nosotros hacemos acá en el restaurante. Nosotros usamos muchos hongos crudos en algunos platos antes, y nos quedaba mucha merma, nos quedaban muchas puntas de los hongos. Entonces lo que hacíamos era coger todas esas puntas de los hongos frescos y las secábamos en unos deshidratadores, y todavía nos queda desde el inicio de la cuarentena acá en Colombia. Y lo que hacíamos era empacarlos al vacío con aceite vegetal y los infusionábamos. Entonces es un aceite de hongos, por decirlo de alguna manera, hongos secos, para sazonar la flor de Jamaica con las chubas. Le ponemos un poquito de sal, le ponemos el limón mandarino, vamos a partir un pedacito para terminar de sazonar y Mayra, dale un poquitico más de tequila, por favor. Ponemos a calentar un sartén a fuego muy alto. Vamos a mirar cómo va nuestra salsa licuada. Está.
está. Vamos a poner solo un poquito en el sartén a fuego alto. Si ustedes ven acá en la cámara, ven cómo sale un poquito y lo que va a hacer es espesarla muy rápido con un poquito de mantequilla. Entonces, vamos a poner, vamos a sazonar un limón mandarino. Gracias. Entonces, vamos a poner un poquito de mantequilla fría y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y ella misma sola se va a espesar. Pacho, preste un color, por favor. ¿Listo? Entonces tenemos ¿esto listo? Mayra, el pescado y a Esteban, por favor. Entonces la mantequilla automáticamente espesa la salsa. Vamos a probar. Bien, gracias. Ahí no tiene sal, entonces ahí le vamos a poner sal. Listo, entonces. Vamos a poner. Probamos la última vez si le hace falta sal. Oh, está muy rica. En el fondo del plato. Vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a ver como esos puntitos de grasa en las salsas. Así que es muy lindo y le da muchísimo sabor. Vamos a esperar que llegue el pescado. Vamos a ir alistando por un lado chubas, base, ¿listo? Entonces vamos con el pescado con un poquito de flor de Jamaica. Okay. Entonces, el pescado. Le ponemos un poco de polvo de flor de Jamaica. Y vamos un filete hacia un lado, filete hacia el otro. Terminar las chubas. Y el shiso. Y ahí está. No sé si lo ven bien en la cámara arriba. Acá creo que lo ven mejor. Ahí lo ven mejor. Entonces, eso es charna. No, eso es verrugate con
salsa de achiote y flor de Jamaica, chubas y chizo. ¿Listo? Eso es. Perfecto, excelente. ¿Les gustó? Wow, está espectacular. Ojalá pudiéramos estar allí en este momento para probar toda esta delicia, de verdad. Una razón para venir a Colombia, tienes que venir. Claro, la próxima vez te vengo a visitar al restaurante. Claro que sí. Espectacular, de verdad. Gracias. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias, un placer de verdad. Y ver todos estos ingredientes. También tenemos algunas preguntas para ti, Álvaro. No sé si Claro. Carolina tenía otra cosa que añadir sobre el aspecto. No, como un poquito hablar más sobre la disponibilidad. Bueno, Claro, yo dime. quería comentar, bueno, ya rápidamente vimos con Álvaro que fueron como 8 especies que son nativas del país, que se encuentran en diferentes regiones y ya es un avance importante que algunas estén disponibles para, por ejemplo, Álvaro los puede involucrar en su cocina. Y es importante aclarar que no importa el nivel de escala con el que se usen las especies, hay algunas que se consumen solamente en una región muy localmente, otras incluso se pueden exportar y todos estos niveles están bien para aprovecharlas y todos ellos contribuyen a la conservación de la biodiversidad y la tradición. Perfecto, gracias Carolina. Sí, por cierto, en relación a eso, Álvaro, nosotros queríamos un poco saber normalmente cuánto frecuentemente tú utilizas plantas nativas de Colombia en tus recetas y por el otro lado un poco entender cuánto sea fácil o difícil conseguir estos ingredientes colombianos. Pero puntualmente, ¿a qué te refieres? O sea, ¿como plantas nativas o...? Bueno, en esta sesión tú nos mostraste varias plantas nativas. Tú normalmente usas muchas de las plantas nativas, por ejemplo, la que se mostró hoy, o tiene otras especies nativas que normalmente usa en tu restaurante, en tus recetas. Muchas cosas. Ok. Nosotros usamos mucho, como les comentaba ahorita cuando estaba cocinando, realmente compromiso nuestro es usar, es local, es 100% ingredientes locales. De hecho, nosotros, digamos, yo varío mucho mi menú según los proveedores. Yo no, digamos, digamos que voy inventándome algo y voy buscándolo, sino he hecho todo lo contrario. Digamos, por ejemplo, como la flor de Jamaica, por ejemplo, digamos, el interés de hacer este taller con ustedes, con el festival, pues es también, digamos, cuando ustedes me mostraron toda la cantidad de ingredientes que podían tener acceso, para mí es alucinante. Y eso, digamos, por ejemplo, es de las cosas que a mí más me emocionan como cocinero en este país, porque pues mi educación fue mucho por fuera, pero digamos que acá a veces es como encontrar esos tesoros como escondidos y yo voy creando según lo que me vayan dando. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos mucho, digamos, algo que estoy usando ahorita mucho, pues claramente la flor de Jamaica fresca y curiosamente el açaí también. Este postre, digamos, el ganache y lo que es el agras, que estamos sirviendo con una panacota romero que hicimos en el menú nuevo después de la apertura. Es variado. Por ejemplo, desde Montes de María estamos usando ahorita muchos frijoles, usamos mucho la hoja de coca, que le apostamos a tratar de como transformar siempre como la idea de ciertas cosas, desde el cliente hasta nacional hasta internacional. Entonces siempre como que vamos variando el menú según lo que podamos encontrar en ingredientes locales. Perfecto, me parece interesante y además, bueno, hemos encontrado nosotros como botánico, como biólogo, una buena colaboración aquí contigo, ¿no? Porque nosotros en nuestro trabajo es para que se conozca más la biodiversidad colombiana y tener personas como tú de este alto nivel, me parece. Yo, digamos, por ejemplo, en alguna época estuve en un proyecto con el Jardín Botánico y ellos tienen una huerta muy interesante y tratamos de hacer cosas juntos y lo que pasa realmente es que no había presupuesto, no había presupuesto para seguir con el proyecto, pero sí era como meterle un poquito más la ficha, encontrar
digamos, tener una colaboración entre ustedes y cocineros es muy interesante porque vamos a encontrar muchísimas, digamos, como llevarlo a la mesa es muy interesante. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Perfecto, está bienvenido a nuestro proyecto. Nos encanta esta Gracias. posibilidad. Muy bien. Y Álvaro, otra pregunta un poco para entender hasta el momento de todos estos nuevos productos que tú ya utilizas y piensas utilizar. ¿Cuánto es fácil encontrarlo o difícil, no? ¿Cómo es la situación hoy en día? Es difícil, es difícil encontrar algunos, pero es más, digamos, por ejemplo, es más un tema como de crear una cadena, digo yo, por ejemplo, convencer, digamos, que algunos restaurantes se animen cada vez más a usarlos y a entenderlos. Entonces, yo creo que es un tema como entre educación, digamos, a veces del cocinero y el proveedor y poder, digamos, tener esa comunicación para poder llevarlo a la mesa. Entonces, digamos que hay veces, por ejemplo, recuerdo uno de los productos que empecé a usar hace como unos 2 años, era una masa de maíz añejo, que es maíz fermentado, y vamos por el proveedor le decía, no, pues que para mí mandarle a usted unos 4 kilos no representa nada. Entonces, digamos, por ejemplo, si uno empieza a convencer entre varios restaurantes en Bogotá, y como les decía en una parte de la clase, nosotros estamos en el centro del país, entonces conseguir ciertas cosas es muy difícil, pero por ejemplo uno ve en cadenas como el maíz, por ejemplo, logré que lo compraran otros 2 restaurantes más, entonces ya no eran 4 kilos, sino eran 12, a veces 16, a veces 20, entonces se ponía mucho más interesante para el proveedor y ahí ya uno empieza a ver como que van, se toman el esfuerzo de ponerlo en una caja, enviarlo, no, digamos, a veces también exigirles, decirles como, bueno, mandarlo y recibirlo en buenas condiciones también es muy importante. Entonces, eso por ejemplo nos pasa con el pescado. Nosotros este pescado que usamos en el taller de hoy es un pescado que tiene de Bahía Solano y para que llegue acá es fresco, es muy complejo. Entonces, eso digamos, por ejemplo, para un solo restaurante no es rentable. Entonces, a lo que vemos con esta respuesta es que si logramos comunicar y volverlo, digamos, un poquito más como comercial de alguna manera y que la gente lo entienda y lo use más, pues obviamente cada vez lo vamos a ver en muchas más recetas. Perfecto, o sea que tenemos mucho más trabajo que hacer en conjunto para facilitar esta parte. Perfecto, gracias Álvaro. Total, Bueno, sí. te paso la palabra a Carolina ahora que tiene unas preguntas más. Pero Álvaro, pues nos quedan unos pocos minutos. Ya estabas tú mencionando un poco las cadenas de valor, entonces supongo que has empezado o han incursionado a empezar a contactar a comunidades locales. No sé si nos quieres contar un caso. Creo que mencionaste ya a Gras que trabajas con personas en Samacá. Es más como, digamos, por ejemplo con campesinos, porque este restaurante se llama El Chato, básicamente es por ese motivo, es porque nosotros inicialmente solo trabajamos con cercanías de Bogotá, entonces la mayoría de mis proveedores empezamos siendo siempre como generalmente entre digamos, Venta Quemada, hoy pues Boyacá, Calera, Choachí, y ahí digamos que pues obviamente teníamos muchas limitaciones, pero para mí como cocinero y digamos que parte del interés de poder, digamos, explorar y trabajar era que no era fácil, entonces eso obviamente era un tema creativo muy fuerte y también digamos el tema de la calidad obviamente impulsaba mucho y no era fácil, pero obviamente teníamos muchos limitantes y a medida que fuimos empezando como abrir un poquito más, como no solo trabajar con cercanías de Bogotá, sino también pues irnos a otros lados, empezamos a crecer muchísimo. Pero obviamente tenía muchos más problemas por lo que estábamos diciendo anteriormente, con el tema del transporte y que todo el producto llegara a una buena, digamos, bien conservado. Inicialmente, digamos, cuando empezamos, lo que hacíamos era como, por ejemplo, la grasa es un gran ejemplo. Mucha gente llegaba y me decía, oiga, se me está dañando 80 kilos de tomate, se me están dañando 100 kilos de grasa. Entonces lo que hacíamos era básicamente, yo pues tengo pues conozco un poquito del tema de fermentos y me arriesgo mucho hacia ese lado. Entonces yo me arriesgo y le apunto a comprar estos ingredientes y empujarlos. Entonces
esto es más como un compromiso de nosotros con los proveedores. Entonces esa relación de cercanía siempre ha sido muy interesante y también hemos logrado motivar a que siembren cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba de Shiso, o por ejemplo, me acuerdo de las primeras veces que yo, cuando volví a Colombia hace unos 7 años, iba a Surtifruder o a un supermercado y veía que había como coliflor romanesco morado o amarillo, y después ya no lo volví a ver. Y me parecía muy curioso y empecé a mirar, y muchos proveedores los sembraban en Choachí, pero uno iba y hablaba con ellos y no les daba y no tenía ningún interés en seguirlo sembrando porque la gente simplemente no lo compra. En el caso, por ejemplo, que me pasó con las zanahorias de colores, cuando para mí las zanahorias de colores son, pues visualmente son divinas y también en sabores varían muchísimo. Entonces parte de esto era como que uno hablaba con el proveedor y como por qué no lo volvió a sembrar, porque no, y lo mismo con las papas de colores, porque la gente, una papa morada, una papa rosada, una papa que no es blanca, como que wow, esto está dañado, eso es raro, eso no lo sé cómo cocinar. Es un tema también educativo y para nosotros siempre ha sido muy importante poder impulsar todo esto. Qué chévere, Álvaro. Yo creo que con el proyecto y los productos que se están sacando, esperamos que esas brechas entre lo que se requiere y también los productos que existen se puedan cerrar más y conectar más a productores y también a quienes los demandan o los quieren usar, incluido pues los usuarios comunes, nosotros que queremos acceder a esos productos. Entonces yo creo que con esa intervención podemos ir cerrando. No sé si quieres, Álvaro, para darnos tu última palabra y quieras destacar un ingrediente que represente el país, que te guste mucho, y ya poder despedirnos de quienes están viendo. Un ingrediente en Colombia para mí es muy difícil, solo uno, pero de verdad yo creo que para mí el que más base tiene en mi cocina es el tucupi. A mí me encanta el tucupi, lo uso en todo. Es como la base de muchas cosas, de muchas salsas. Digamos, la complejidad que da el tucupi en salsas es por ejemplo, esta salsa que hicimos para el pescado. Yo hubiera podido usar flor de jamaica, achote, ya pues un poquito de tucupí y el otro gusto que genera ese ingrediente es guau, o sea, es muy increíble. Para mí, el tucupí, yo creo que puede ser mi ingrediente favorito. Delicioso. Tiziana, ¿quieres cerrar? Bueno, sí, bueno, un placer, Álvaro. Bueno, gracias Carolina también. Ha estado de verdad una experiencia impresionante y de verdad quedé con mucha hambre ahora. Así que bueno, ojalá nos veamos muy pronto en tu restaurante en Colombia este año. Ok, nos vemos pronto, eso es mi deseo. Buena suerte con tu restaurante, tu receta innovadora. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Álvaro, y gracias. Chao. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.